Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. En la Biblia se describen una gran serie de leyes sobre actos de violencia, actos sexuales, que en ocasiones no es muy agradable a nosotros el leerlos o no les ponemos atención. Pero son de gran significado, porque en ellos se mira la justicia de Dios y los principios fundamentales de justicia para todos los tiempos. Lo único que tenemos que hacer es ponerles un poco de atención. Y eso es lo que vamos a hacer en este video. Continuamos estudiando el libro de Éxodo. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Y recuerden que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y continuamos en el libro de Éxodo, capítulo 21 y versículo 16. Si recordamos bien, en el video anterior sobre los hijos y la honra a los padres, miramos el versículo 15 y el versículo 17. Pero también en un video anterior miramos el versículo 16. Pero voy a partir de ahí para mostrar una serie de asuntos que Dios trata y dispone de leyes para cuando suceda tal cosa. Así es que el versículo 16, Éxodo 21:16 dice: Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en su mano, morirá. Hablando, como ya lo hemos dicho en anteriores videos, que el tráfico de personas es reprobado en la Biblia por mismo Dios desde los tiempos antiguos. La pena era la muerte de la persona. Así es que no se permitía, y es suficiente con nosotros entender que desde ese tiempo Dios tuvo cuidado en su justicia y en su misericordia de declararlo, y nosotros sabemos en la actualidad que también es penado el traficar con personas. Vayamos entonces al versículo 18, porque repito, el 17 ya lo miramos en el video anterior, pues trata de los hijos a los padres. Pero el versículo 18 va y trata otro asunto y dice así: Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama. Observen el asunto que se está tratando aquí. Pues no es nada nuevo que de repente se den conflictos entre personas, entre dos personas o tres personas, y que haya una especie de conflicto físico, o lo que llamamos nosotros una pelea. Y dice claramente: si riñeren, y uno de ellos hiriere a su prójimo con piedra o con puño, y que éste cayere en cama, ¿qué se tiene que hacer en ese caso? Porque Dios es específico, y notemos lo que dice: si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar, y hará que lo curen. Pues la ley indica precisamente que si en un conflicto una persona hería a otro y lo dejaba postrado o en cama, digamos golpeado en cama por días,
pero no muriere. Porque recuerden, si la persona muere, se hace un juicio para declarar la culpabilidad o la inocencia. Pero el que es culpable por herir de muerte a otra persona, pues realmente lo paga con su propia vida. Va a morir, lo van a matar o lo van a apedrear. Pero este caso que está aquí es, en dado caso, que quedar en cama por días o por semanas, pero caminar sobre su báculo, o sea que no lo hirió de muerte porque se puede mover, pero no puede trabajar. Está enfermo, está herido, se puede mover con su vara, porque en aquel tiempo, pues todos los hombres, usaban una vara. Por eso dice su báculo, si puede caminar. ¿Cuál era la responsabilidad? Pues cuando dice será absuelto, no quiere decir que no tenga responsabilidad, sino que como no va a haber muerte, no va a tener que ser apedreado la persona que lo hirió, pero su responsabilidad será que lo va a dar manutención o lo va a mantener todo el tiempo que esté sin trabajar. Y también va a pagar las curaciones todo el tiempo que esté enfermo la persona. Y esto realmente es lo que en la actualidad se le llama un caso civil. Cuando hay un conflicto entre personas y hay un daño, pues hay una demanda por gastos médicos y también pérdidas de ganancias en su trabajo. Y es una ley que está vigente en la actualidad realmente. Pasemos entonces al versículo 20. Y observemos. Dice así: y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Y aquí la palabra castigado significa vengado, lo cual significa que una persona que tuviera un trabajador y por algún asunto de crueldad, violencia, el amo golpeare al siervo y le quita la vida, muere, pues realmente va a ser vengado, el amo va a ser castigado y también va a pagar vida por vida. Va a ser castigado. Y repito, la palabra que se encuentra ahí es vengado, la persona que murió. Y recuerden en otros videos sobre esos asuntos de homicidios, pues un familiar perseguía a aquel que había cometido el homicidio con el propósito de darle muerte. Así es que no se podía abusar, como algunos suponen, aquellos que eran siervos de la gente que eran sus amos. O sea, no podían abusar los amos de ninguno de sus siervos. Y ahorita vamos a mirar más leyes sobre ese respecto. Mas, sin embargo, puede ocurrir que el amo abusó cruelmente, golpeó a uno de sus siervos, pero no muere. Entonces el versículo 21 dice: mas si sobreviviere por un día o dos, o sea que si nada más estuviera enfermo unos días, dice, no será castigado porque es de su propiedad. Y cuando dice ahí de su propiedad, no está hablando como si fuera una pelota. Lo que pasa es que recordemos que cuando hablamos de las personas que son siervos, hablamos de una persona que está realmente en extrema pobreza y que está bajo la responsabilidad, bajo la autoridad
de una persona que es fuera de su casa o un familiar. Y si esta persona hace algo cruelmente con su siervo, este amo, pero no lo mata, sino que, vamos a decir, de un golpe lo deja un poco dañado de una mano y no puede trabajar por 2 días, pues dice, no será castigado. Lo que pasa es que no se le cobraba nada por razones de que el mismo amo le daba manutención al siervo, le daba vivienda, le daba comida, le daba ropa y cubría sus responsabilidades. Entonces, desde ese punto, el amo no tenía que hacer más que seguir alimentándolo y cuidando de él, porque pues era parte de su servidumbre, era parte de la gente que trabajaba para él. Y tenía que estar al tanto de que las necesidades de este siervo, el cual él golpeó, pues no le falte nada y que se recupere para que vuelva a su trabajo. Versículo 22. Y aquí hay un asunto más delicado. Dice, si algunos riñeren, escuchemos, si algunos riñeren, hablando de 2 o 3 personas o más que estuvieran de pleito, dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Pues este es un caso donde 2 andan peleando, o 3, en un pleito físico, y por ahí va pasando quizás un hombre con su esposa embarazada y dañan a su esposa y abortare, pero no hubiere muerte. O sea que lo que aquí dice es de que adelantaran el parto, pero el niño no muriere. Eso es lo que indica e implica este texto. Entonces, dicen que los hombres que estaban riñendo y dañaron a la mujer embarazada, que apuraron el parto o nació prematuro, el niño o la niña, dice que el esposo junto con los jueces pondrían la pena que fuera requerida para que aquellos que hicieron el daño compensaran por el daño que hicieron. Y iba a ser conforme al marido dijera junto con los jueces, porque necesitaban recompensar o pagar de alguna manera el daño que habían hecho. Y el versículo 23 dice, hablando del mismo caso, mas si hubiere muerte, o sea, que si el niño muere, si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida. Es lo que dice el versículo 23, vida por vida. Si aquellas personas que reñían físicamente golpeaban a una mujer embarazada y provocaban que el niño muriera, pues iban a pagar vida por vida. Y esta es una señal y una enseñanza donde Dios declara que si alguien accidentalmente, aún en aquella riña, pues la mujer no era parte del pleito, pero aquellos que peleaban donde sea, porque estaban enojados y dañaban a alguien que no tenía nada que ver con el pleito, entonces, si hubiera muerte del feto o del bebé, iban a pagar vida por vida. Y así se declara que Dios no está de acuerdo con el aborto en la Biblia.
y que Él cobra vida por vida. Esto lo recalco por las razones de legalidades humanas que existen en los diferentes países. Dios declara en este texto que aquellos que provocan un aborto, Dios no se agrada de eso y es vida por vida. Ahora bien, dice el versículo 24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y nosotros sabemos que esto es conocida como la ley del talión, aunque la ley del talión viene de unas leyes llamadas como el Código de Hammurabi, que viene de la tierra de Mesopotamia, allá donde empezó la civilización de la tierra, en donde estuvo Nimrod desde los tiempos de Babel, la Torre de Babel, y ahí existe la ley del talión también. Pero en la Biblia no se mira en ninguna parte donde se cobre directamente mano por mano, pie por pie, ojo por ojo, ni diente por diente, porque lo que está enseguida y que vamos a leer, los siguientes versículos, nos enseñan que no era así. Pero estos versículos, lejos de ser mano por mano, literalmente hablando, lo que significa es de que las personas que dañaran a otras iban a tener que pagar algo que tuviera un valor grande, que los jueces compararan que ese valor que se pagaba era digno por el daño que hicieron en algún miembro del cuerpo de una persona. Repito, porque en la Biblia no hay un caso en el pueblo de Dios que yo recuerde en este momento. Si lo hay o lo encuentro, yo se los diré, pero no lo recuerdo. Así es que no es literalmente ojo por ojo, diente por diente, sino que tenían que pagar. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues el versículo 26 nos dice, hablando de personas que tenían siervos, y miremos la justicia que Dios tiene. Dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. ¿Por qué? Porque el siervo o la sierva estaban allí porque tienen deudas extremas y viven en extrema pobreza y realmente están endeudados por años y años. Mas, sin embargo, si el amo les causara un daño que perdieran su ojo, la persona podía ser libre y entonces su compensación sería su libertad y era cancelada su deuda. Realmente es una compensación por el daño que recibió por la crueldad y violencia de su amo. Igualmente el versículo 27 dice, y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Pues la protección hacia el siervo es tan correcta y tan bien fundada por la gracia y la misericordia de Dios, que aún por un diente, si un amo tumbara un diente de su dentadura de un siervo, pues la deuda quedaba cancelada y su libertad era eminente por la pérdida de su diente. Y miramos lo que es realmente la misericordia y la ley tan grande que Dios tiene desde los antiguos tiempos. El versículo 27 va a ser nuestro último texto de este video. Hemos hablado de asuntos violentos. ¿Qué nos dice exegéticamente la Biblia? La Biblia nos enseña que realmente Dios es justo.
desde cómo trata los asuntos cuando hay pleitos entre personas y hace responsable si alguien mata a otro, sigue siendo la misma ley, vida por vida. Pero si no muere la persona y están riñendo, entonces se le va a curar, se le va a pagar el tiempo que está sin trabajar. Una ley que existe hasta en la actualidad. Igual al siervo que es dañado por su amo. Si muere el siervo, su amo pagaría con la vida. Si le saca un ojo, le debe de dar la libertad por ese ojo. Si le tumba un diente, le debe de dar la libertad por ese diente. Y hablando también de cuando unas personas riñeren y dañaren a una mujer embarazada. Pues si el parto se adelanta, ellos tienen que pagar conforme lo que diga el esposo de la mujer y los jueces de la ciudad. Y si muriera el niño, deben de pagar vida por vida. Y miramos que eso es plenamente correcto. Que Dios es real y justo siempre. Que las cosas realmente no han cambiado tanto. Y que Dios enseña que realmente Él mira como algo muy grave el aborto. ¿Qué nos dice? ¿Qué principios tenemos aquí, hermenéuticamente hablando, para este tiempo moderno? Pues que las responsabilidades nunca se han apartado de lo que es justo y correcto y misericordioso, que son justas antiguamente y son realmente justas en la actualidad. Que muchas de esas realmente son las leyes que existen en la actualidad. Entonces, por más que digamos que esas son leyes antiguas, realmente hay cierta vigencia en sus principios para la actualidad. Así es que realmente Dios es justo ayer, hoy y lo va a hacer mañana. Y la justicia que enseñó antiguamente es la justicia que Dios enseña hoy. Dios no cambia, porque podremos hacer alguna pregunta. ¿Es bueno que el hombre mate a otro hombre? Y la respuesta es no, y es algo penado. Si una persona es dañada con su amo, aún en el trabajo, ¿no es una indemnización de trabajo? Absolutamente sí, es igual, es correcto. Dirás tú, bueno, pero no es, si un amo, si alguien muere, el amo no paga con su vida. Bueno, en la actualidad no, porque no lo hace él directamente, pero la Biblia habla de cuando el amo tomó algo en sus manos y le causó la muerte a un siervo, pues pagaba con su vida, paga con cárcel. En la actualidad, si un patrón mata con sus manos a un empleado, igual va a la cárcel, es penado. ¿Y qué diremos si algo ocurre con una mujer embarazada que alguien más lo provoca? Igual es penado en la actualidad. La indemnización de trabajo, la compensación y las penalidades que aquí se describen realmente están tan vigentes en sus principios como antes. Lógicamente ahora, por el debate que hay de la pena de muerte, pues muchos de los casos no van a la pena de muerte en sus juicios, pero sí van a la cárcel y por muchos años. Entonces, son penados exactamente lo que dice la Biblia. La justicia de Dios, la misericordia de Dios es manifiesta desde los tiempos antiguos hasta en la actualidad. Así es que, ¿qué es lo que nosotros no debemos
de escuchar y creer en esos mensajes e exégesis que existen? Pues en ocasiones nosotros los cristianos que vivimos en la gracia de Cristo nos llenamos nuestra boca y decimos, no se debe practicar nada de la ley. Pero aquí estas porciones nos enseñan que las leyes que Dios describe en su palabra son justas. Entonces no podemos desechar lo que nos enseña la ley en sus principios, porque al final de cuentas la ley es una instrucción y es nuestro maestro para enseñarnos nuestra necesidad de Cristo. Así es que no puede desecharse, aunque muchos intentemos hacerlo, es algo que no se debe hacer. Así es que Dios te bendiga, te espero para los próximos videos y estaremos mirando diferentes asuntos que se describen antiguamente, pero que nos ayudan a entender las leyes de la actualidad. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, te espero para el próximo video. Hasta luego.